Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad, como siempre contando con los mejores expertos en un día histórico para Bitcoin después de muchas vueltas. Ayer por fin se aprobaron los ETFs de Bitcoin y hoy hemos vivido un momento histórico, eso de las 3:30 de la tarde, hora española, con el toque de campana de Wall Street, en este caso en el Nasdaq, protagonizado por BlackRock con precisamente su ETF de Bitcoin. Ha contado que ha empezado a cotizar el día de hoy. Ojo, porque estamos viendo muchísimo volumen, en torno a 2.000 millones en los primeros minutos. Enseguida les vamos a contar también cuáles son los ETFs que están mandando en estos momentos. El de BlackRock ha llegado a subir hasta un 28%. Por supuesto, esto ya ha tenido un impacto en el mercado. Hemos visto a Bitcoin tocar máximos desde marzo de 2022. Ha llegado a rozar incluso a superar los $49.000. Ahora estamos viendo el famoso, el mítico sell de news, con Bitcoin cayendo en torno a los $46.000, pero ojo, porque el foco no está puesto solo en Bitcoin. Vemos a muchas altcoins, a muchas criptomonedas más pequeñas, con menos capitalización, disparadas en las últimas horas. Ethereum destaca, tocando los $2.600, pero no solo esta. Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot, vemos en todas subidas de 2 dígitos, pero como saben, en esta semana el protagonista sin duda es Bitcoin, que, como decíamos, ha alcanzado otro máximo de varios años en el día de hoy, este jueves, una hora después de que los primeros ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos hayan entrado en funcionamiento en los mercados. Entre los 11 proveedores de fondos, los ETFs han llegado a negociar $1.700 millones. Y nada, en apenas los primeros minutos, son los datos de Yahoo Finance, y según el analista de ETFs de Bloomberg, Jeff Seifert, Grayscale ha sido el líder en este grupo en términos de volumen. Ha negociado 446 millones solo 30 minutos después de la apertura del mercado. Mientras tanto, ICES Bitcoin Trust, el de BlackRock, ha recaudado 388 millones de volumen, lo que le convierte en el fondo recién lanzado con mejor rendimiento hasta el momento. Por detrás, por muy poquito, ha estado Fidelity, que ha demostrado ser el siguiente más popular. Ha recaudado 230 millones de volumen en apenas 30 horas. También ha destacado el ETF, el fondo de ARK Invest de Cathie Wood, que ha negociado 82 millones de volumen. Como vemos, como se podía intuir, mucho FOMO, había muchas ganas de que se lanzaran estos ETFs de Bitcoin. Han contado que ha movido volúmenes, cantidades ingentes en los primeros minutos, como les decíamos, en los primeros 30 hasta 1.700 millones. Esto, como les decíamos, ha tenido un impacto importante en el mercado, que repasamos ya echando un vistazo al top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto en este día histórico, sobre todo para Bitcoin, que ha sido protagonista en el día de hoy. Como decíamos, ha tocado de nuevo los $49.000, ha vuelto a niveles pues que no veíamos, como decíamos, desde marzo de 2022, prácticamente desde finales de 2021, llegando ya muy cerquita de la zona de los $50.000, pero como pueden ver ustedes en el gráfico, luego se ha producido este movimiento de sell the news, mucha gente esperando a que se aprobaran estos ETFs, también a que empezasen a comerciarse para vender parte del dinero que tenían acumulado. Vemos aún así que Bitcoin sube un 4,83% en la última semana, también en las últimas 24 horas hasta un 1,60%, ha llegado a subir prácticamente un 7% en el momento en el que han empezado a cotizar los ETFs, y ahora mismo se encuentra en $46.047, un movimiento, como ven, desde alguna montaña rusa en el momento en el que han aprobado los ETFs, tocando los 49.000, ahora cayendo hasta prácticamente los 46.000 en apenas unas horas. En segundo lugar, Ethereum, también protagonista en el día de hoy. El foco está puesto en Bitcoin, pero la que está subiendo es Ethereum, 14,58% en la última semana, 8,21% arriba en las últimas 24 horas. Ahora mismo se encuentra en $2.601. Ojo, porque hacía mucho tiempo que no veíamos Ethereum en estas cifras. En cuarto lugar, BNB, negativo, cayendo en la última semana, un 3,78%, pero subiendo en las últimas 24 horas un 4,45% hasta los $306. En quinto lugar, Solana cae en la última semana un 2,42%, pero recupera un 5,64% en las últimas 24 horas hasta los $99,61. En octavo lugar vemos a Cardano. Ojo, porque sube muy poquito en la última semana, un 1,56%, pero viene disparada en las últimas 24 horas, 15,65% arriba hasta los 57 centavos. En noveno lugar, Avalanche, 1,49% de subida en la última semana. En las últimas 24 horas, 13,13% arriba hasta los $39,25. Y cerramos el top 10 mirando a Dogecoin, que sube un 0,64% en la última semana. Y en las últimas 24 horas, 8,21% arriba
hasta los 8 centavos. Subidas importantes también para Polkadot, más de un 16%, Polygon Matic, más de un 10%. Se puede deducir que había mucha gente acumulando en Bitcoin y que ha aprovechado esta noticia también para repartir sus carteras y en este caso pues meter su dinero en algunas altcoins que, como vemos, están subiendo con mucha fuerza en las últimas horas, pero como se pueden imaginar, el foco está puesto en Bitcoin, en estos ETFs, así que vamos a contarles todas las noticias, toda la actualidad. Comenzamos las Crypto News. Y empezamos hablando de una de las personas, pues seguramente que más contentas estén en estos momentos, una persona que, bueno, apostó por Bitcoin hace ya más de 2 años y que le está saliendo bastante bien. Hablamos de Nayib Bukele, habla de la aprobación de los fondos cotizados en bolsa basados en el precio de Bitcoin al contado, que ha traído muchas reacciones por parte de los referentes del ecosistema, que están expresando su entusiasmo por la decisión de la SEC de Estados Unidos. Uno de los primeros en reaccionar fue el propio Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que en pocas palabras sugirió que su país está por delante de las empresas que hoy están lanzando sus productos financieros basados en el precio de Bitcoin, dijo Bukele. Entonces nos adelantamos a hablar, ¿no?, que es lo que ha señalado, aludiendo a la decisión que condujo a que El Salvador adoptara legalmente a Bitcoin hace 2 años. Afirmó que gracias a ello el país centroamericano superó al gestor de activos más grande del mundo, que fue autorizado este mismo miércoles 10 de enero por parte de la SEC para emitir un ETF de Bitcoin al contado. Miramos ya no solo a Bitcoin, miramos también a otras criptomonedas que están subiendo desde luego con mucha fuerza en las últimas horas. Si miramos en este caso a Ether, que ha superado con creces a Bitcoin, sobre todo en las últimas 24 horas, ha llegado a subir más de un 10% gracias a lo que ha parecido ser una rotación de carteras, como les decíamos hace apenas unos minutos, después de este ETF. Algunos analistas dicen que muchos no ven el impulso que esperaban en Bitcoin, por lo que ahora están acudiendo en masa a Ethereum, y de ahí el impulso que se está viendo durante las últimas horas. El par Ethereum dólar llegó a alcanzar los $2.666 en sus niveles más altos desde principios de mayo de 2022. Solana, XRP, Cardano, Polkadot, vemos a muchas altcoins disparadas en las últimas horas. En el caso de Ethereum, hasta máximos de los últimos 20 meses. Si nos fijamos ahora en las stablecoins, hablamos de Circle, que ha intentado salir a bolsa en 2022 mediante una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial con una valoración de $9.000 millones. Sin embargo, ese acuerdo fracasó en diciembre y el director ejecutivo de Circle ha declarado que la transacción ya expiró como emisor de USDC, de la segunda moneda estable más grande del mundo. Circle ha sido un actor muy importante en el rápido crecimiento de los activos digitales vinculados uno a uno con monedas respaldadas por el gobierno, como por ejemplo el dólar. Actualmente hay en circulación USDCs por valor de $23.500 millones y hoy hemos conocido que ha hecho varios intentos para salir a bolsa en Estados Unidos. En este día histórico para el mercado cripto, este día de validación para Bitcoin, de entrada de inversores institucionales, las stablecoins siguen siendo cuanto menos importantes para el mercado cripto. Vamos a analizar todas estas cuestiones, vamos a traer a más solicitantes de estos ETFs de Bitcoin al contado, a los mejores expertos, así que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos, como siempre, con el análisis con los expertos en negocios televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. ¿Quieres
¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. De la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de BitGet. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Ya digital, de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Criptonegocios en esta semana cripto, en la que veníamos advirtiendo ya desde luego bastantes semanas de que bueno, pues se cocinaba un momento histórico para el mercado cripto que finalmente se ha cumplido con la aprobación de los ETFs y también con el trading de estos ETFs que ha tenido lugar hace apenas un par de horas. Como saben, esta semana que viene de la mano de BitGet tienen el enlace fijado en nuestro chat en un momento pues en el que seguro que hay mucho interés en invertir en criptomonedas. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido durante el día de hoy, durante esta semana, de la mano de Félix Fuertes, CEO de formación en inversión.com. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Geo, pues primero feliz año, tío. Muy contento de verte. Pues igualmente. Pues ya te vi la semana pasada. Sí, se ha hecho largo, pero hemos estado muy ocupados, Félix, porque desde luego, bueno, en el mercado cripto estamos acostumbrados a que pasen muchas cosas, pero lo que ha sucedido en las últimas 48 horas ha sido una locura, con este hackeo de la SEC, la falsa aprobación de los ETFs, finalmente la aprobación que ha quedado quizás incluso, bueno, pues un poco marcada, ¿no?, por lo que sucedió el día anterior, ahora el comercio de los ETFs de Bitcoin y muchísimo movimiento. Hemos visto a Bitcoin tocar los 49.000, luego 46.000, no sé si ha habido un sell de news, rotación de carteras hacia las altcoins. Cuéntanos un poquito cómo has vivido esta semana y también explícanos un poquito los movimientos que hay en el mercado, un poco raros, ¿no?, sobre todo en la última hora. Sí, bueno, primero lo que me sorprendió ayer, antes de la aprobación de los ETFs, es ver una demanda fortísima de Ethereum. Por lo tanto, parece como si realmente el mercado ya supiera que se habían aprobado los ETFs, que sí que había pinceladas, porque hay una persona muy relevante, ¿no?, en la que ha estado dando seguimiento a estas aprobaciones, que es Eric Balchunas, ¿no?, que es el representante en Bloomberg de la parte de fondos indexados, todo lo que es aprobaciones. Y claro, cuando en un momento dado ya se aprueba la solicitud de cotización, de empezar a cotizar en el mercado de la Bolsa de Chicago por el CBOE, pues en ese momento ya se sabía que los ETFs estaban aprobados con horas de antelación, ¿no? Pero lo interesante ha sido la demanda enorme de Ether y la salida del mercado de agentes en Bitcoin. De hecho, llevo viendo desde octubre, que los hemos estado viendo a nivel on-chain, en la parte de acumulación, cómo estaban entrando
8 o 9 bitcoins en billetera por cada bitcoin que salía del mercado y ahora estamos viendo, o sea, de lo que es la cadena de bloques, ahora estamos viendo ratios de 5 bitcoins entrando en cada billetera por cada bitcoin que va a los exchanges. Por tanto, ya hay un ratio menor de acumulación y se ha estado vendiendo bitcoin. Y es curioso porque viendo un poco el movimiento del día, lo que es analizando un poco los ratios de demanda y de oferta en el mercado, lo que más me ha llamado la atención es que Bitcoin se ha estado vendiendo durante el día de hoy. No ha habido demanda de absolutamente ninguna criptomoneda. Avalanche ha tenido ahí una demanda puntual. Solana ha tenido también un movimiento así pequeño. Polkadot ha tenido un gran movimiento, pero yo creo que estaba ya un poco previsto, ¿no?, por los creadores de mercado. Pero realmente el movimiento del día ha sido por la devaluación del dólar. El dólar hoy ha tenido una devaluación fortísima dentro del mercado de criptodivisas hasta la noticia del IPC, que ha sido una sorpresa para todos, y para que nos fijemos también en que ciertos datos concretos dentro de la macroeconomía en Estados Unidos sí que pueden llegar a afectar en la cotización puntual del precio, pero hoy no se han estado comprando criptos, ayer no se estuvo comprando Bitcoin, solo ha subido el mercado porque el dólar se ha estado devaluando, que entiendo que tendrá que ver porque se han empezado a mintear, que eso es lo que he estado viendo a nivel on-chain, que se han minteado una cantidad de USDTs considerable. Han entrado más de 200 millones. Sí, más allá del dólar, el foco estaba puesto sin duda en Bitcoin. Y quiero que nos cuentes un poquito por qué hemos visto este movimiento tan brusco. Lo comentaba antes, Félix, hay algunos que dicen pues bueno, que ha habido una rotación de carteras, ¿no?, que mucha gente ha concentrado pues todo su capital en Bitcoin, que también se veía durante la última semana con muchas caídas en las altcoins, y ahora parece que están rotando Ethereum, pero también, como decías, ha subido Polkadot, ha subido Solana, vemos también a BNB, a XRP, todas están subiendo en el par contra Bitcoin, y otros dicen, bueno, pues que estaban esperando a que se aprobaran estos ETFs directamente para vender. ¿Qué ha pasado? Porque hemos visto una caída de prácticamente el 5% en apenas 2 horas, de 49.000 a 46.000 en nada. Pues mira, fíjate, de hecho voy a aprovechar para compartiros la pantalla y para que lo veáis directamente en el gráfico, y así también hay una visión clara de cómo funcionan los mercados dentro de lo que es la relación de la subasta, ¿no? Pero lo que hemos visto realmente ha sido un rechazo a lo que es la zona baja del área de máximos. El mercado, independientemente de lo que ha pasado con los ETFs, ¿no?, y las expectativas, hay que primero pensar en que mover a Bitcoin, aunque es cierto que hemos visto que esa relación a nivel on-chain, en esas métricas que hemos estado viendo en las últimas semanas, un dólar nuevo en el mercado estaba moviendo entre 13 y 10 dólares la capitalización de Bitcoin, y por eso estábamos viendo realmente a Bitcoin aguantar con solidez. La historia es que Bitcoin ha tenido una subida muy fuerte, donde no ha subastado sus zonas de valor, las zonas que tenía más o menos definidas, que directamente las ha pasado e incluso ha metido una zona de compresión donde ha estado rompiendo esas zonas con fuerza hacia arriba. Y en el momento en el que estos agentes han querido entrar en el mercado para mover Bitcoin al alza y meterlo en la nueva zona de subasta entre los 50.000 y 60.000, se han visto estrellados con la zona baja de esa subasta. Es decir, no se ven listos para crear mercado en ese punto. Y ahora mismo, pues lo que está haciendo Bitcoin es pues plantearse, decidir un poco qué va a hacer. Entonces, aquí lo que yo le diría al público es que dentro de lo que es el desarrollo de valor, dentro de lo que es la gráfica de Bitcoin, teniendo en cuenta más un análisis de valor estático, es decir, dónde se producen las zonas donde los creadores de mercado están trabajando o van a trabajar, y en relación también al volumen actual de mercado y la relación del precio, para ver si el precio está muy pasado en relación al volumen, lo que podemos observar es que todavía Bitcoin se encuentra en una tendencia alcista. Da lo mismo que caiga un 5%, podría llegar a caer incluso otro 6, 7, 8, 9% más, y aún así seguiría siendo alcista, ¿vale? Seguiría estando en una tendencia alcista. Por tanto, para que yo considere que realmente este evento ha producido un gran número de liquidaciones, o que el cambio de tendencia se puede producir a pesar de que este ETF o esta aprobación de estos 11 ETFs deberían ser un catalizador de demanda,
necesitaría que el precio de Bitcoin cayera por debajo de los 41, 40, que se fuera a los 39, y en ese momento ya sí podría decir con total tranquilidad de que probablemente Bitcoin entre en un estado de rotación y que no sabemos cuánto puede llegar a durar. Probablemente el mercado empezará ahora a fijarse en el halving que sucederá en abril-mayo en relación a esa disminución de la producción y que esa producción diaria de bitcoins pues esté sujeta a la demanda diaria que se puede estar produciendo por parte de los ETFs. Y luego hay una cosa que creo que es relevante, que tenemos que tener todos en cuenta, de que yo llevo trabajando aquí con Sergio en Negocios TV analizando lo que es la relación de la liquidez que está entrando desde Asia, pues sobre todo por esta política monetaria expansiva de China, que lleva ejecutando los últimos 10 años, ha multiplicado por 3 la masa monetaria en relación a Estados Unidos, que solo la ha multiplicado por 2. O sea, que fijaos un poco también, ¿no? Cómo un país como Estados Unidos controlando la inflación por haber impreso dinero, y China, que ha impreso mucho más que Estados Unidos, está luchando contra la inflación, ¿no? O sea, es decir, es un tema de cultura. Ya desde Asia, los grandes nombres a nivel cripto, como por ejemplo el CEO de Animoca Branch, ya ha estado comunicando diciendo es que realmente la liquidez de los ETFs va a seguir entrando desde China y tenemos que darnos prisa desde Hong Kong para emitir nuestros propios ETFs, por lo cual este año va a ser la carrera por emitir nuevos ETFs de Bitcoin, introducir mucha más liquidez, por lo que cuando veáis este tipo de correcciones, salvo que caiga por debajo de zonas de subasta o zonas donde los creadores de mercado ya van a empezar a nivelar el precio a la baja, ahora mismo Bitcoin todavía sigue teniendo una tendencia alcista fortísima. Qué pena que no hayamos visto, que es lo que esperaba todo el mundo, pues una subida del 50%, que es yo creo que lo que se espera todos ellos aquí, y bueno, pues se necesita dinero para eso, ¿eh? Y ahora, Félix, a corto plazo, ¿qué movimiento podemos esperar en Bitcoin? Hemos visto, bueno, pues que ahora está rotando el dinero hacia algunas altcoins, algo que más o menos se podía prever, pero claro, ya hemos tocado los 49.000 y seguro que mucha gente pues está esperando volver a los 50.000, muchos ya están mirando a máximos históricos. ¿Qué decir de las predicciones de hoy de Cathie Wood? De que ha doblado sus previsiones, dice que este año llegamos a 260.000, si no me equivoco, para 2030 decía que el escenario más bull, más optimista, está en torno al 1.400.000, ya ni siquiera millones. Sabemos que Cathie Wood siempre es muy optimista con Bitcoin y por eso ha sacado su ETF al contado, pero más a corto plazo, Félix, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto vamos a tardar en rebasar, por ejemplo, esta barrera de los 50.000? Bueno, primero, en relación al escenario a corto plazo, Bitcoin ahora mismo se mueve en un escenario en el cual está aguantando muy bien la zona de los 46 a los 49. Por tanto, mientras se mantenga en esta zona y no caiga por debajo de los 43, 44, se puede esperar que los próximos 2 o 3 días pueda ponerse por encima de los 50. Lo bueno para todo el mundo, y esta es una información interesante y relevante, cuando nosotros hablamos de zonas de valor estáticas, de zonas de subasta, los creadores de mercado, si ven que el precio, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que además funciona en un mercado eficiente, o sea, es un activo en el cual se descuenta muy rápido las noticias, ¿no?, en el precio, pues cuando el precio supere los 50.000, directamente la reacción de los creadores de mercado será llevar el precio a los 60.000 y empezar a generar valor en esta zona, ¿no? Por lo que hay que estar muy atentos a que se mantenga por encima de los 43-44. Esto es una simplemente cuestión de tiempo, es decir, no hay un patrón técnico específico, un patrón chartista o una forma de ver pues oye, que si sucede esto o creo que va a suceder esto, no puedo ser tan determinista, pero sí que puedo decir que si en los próximos 24 horas, 48 horas, 72 horas se mantiene el precio de Bitcoin por encima de los 43, 44, vamos, dar por hecho de que el mercado está muy seguro de que Bitcoin debería entrar en la zona de subasta de los 50 a los 60 y probablemente nos vayamos a los 60 antes de marzo. Y luego, y digo marzo por no decir antes de finales de enero, pero vamos, por no pecar aquí de gurú ni de adivino, porque yo no soy ni adivino ni gurú, simplemente establezco hipótesis y las ejecuto. Y luego en relación a lo que dice Cathie Wood me sorprende que no sea capaz de valorar todo el dinero que se necesita para mantener a Bitcoin en los $260.000. Es muy posible que suceda que Bitcoin se vaya a los $260.000, no podemos descartarlo.
porque la realidad es que en momentos de euforia se ha visto que la irracionalidad del inversor, la irracionalidad del especulador, lleva a meter dinero porque no tiene ni idea, solo ve que todo el mundo gana dinero, que la tendencia es alcista y que ahora mismo está confirmado que esto es una mina de oro, pero generalmente suele ser el momento en el que hay que empezar a salirse. De hecho, cuando llegue ese momento, Sergio, tú y yo vamos a sacar los indicadores on-chain y diremos, es el momento de salirse. Porque lo bueno es que las métricas on-chain nos lo van a decir. Nos van a decir en qué momento tenemos que salirnos del mercado dentro de la tendencia alcista de Bitcoin, que ahora mismo todavía queda muchísimos, es decir, que todavía podemos mantenernos al alza. Pero el caso es que Cathie Wood no está considerando que para mantener el precio en 260.000 es que se requieren cerca de 5 trillones de dólares anuales para poder mantener el precio de Bitcoin cotizando en ese nivel, por lo cual el libro de órdenes, la profundidad de mercado que necesita Bitcoin es abrumadora, es desorbitante. Por tanto, plantear que en un solo año pueda suceder eso es por un lado, descabellado, pero por otro lado, no podemos dejar de lado las fuerzas del mercado, las fuerzas especuladores llevados por la avaricia, que ya hemos visto en los ciclos anteriores que han llevado al precio de Bitcoin a cotas que nadie se podía llegar a esperar, ¿no? Pues de momento lo que estamos viendo, además lo comentábamos al principio de la entrevista, Félix, decías que te ha sorprendido la entrada en Ethereum, ya no solo en las últimas horas, también se vio ayer con esta aprobación de los ETFs y pues mientras todo el mundo está hablando de Bitcoin parece que el dinero va a Ethereum. Cuéntanos un poco también cómo ves esta criptomoneda y sobre todo el flujo de capital que está entrando en Ethereum. También hay FOMO con los ETFs de Ethereum que podrían aprobarse este año en el segundo semestre, aunque bueno, pues hay mucha gente, muchos expertos que piensan que antes va a tener que pasar por juicios y bueno, pues no va a ser fácil, igual que no han sido fáciles estos ETFs de Bitcoin, pero parece que ahora el foco de los inversores ha pasado a Ethereum, Félix. Sí, desde luego la aprobación de los ETFs de Bitcoin ha llevado al mercado, ha llevado al ecosistema a pensar que el siguiente ETF que se va a aprobar es el de Ether, pero aquí yo ya aviso y ofrezco cautela, ¿vale? Con Ethereum, porque Bitcoin es un caso, Ether es otro completamente distinto y veo un riesgo en la parte de Ether en el cual yo creo que la aprobación de esos ETFs de Ethereum no van a ser tan sencillos y voy a explicar por qué. Cuando un inversor tiene bitcoins, realmente está expuesto al activo digital, pero no tiene ningún derecho de ningún tipo. Al final, lo único que haces es bueno, pues poder transaccionar dentro de la red de Bitcoin y eso pues te da ciertas ventajas en relación a tener un intermediario financiero, ¿no? Entonces, Bitcoin pues ya ha entrado dentro de ese entorno de reserva de valor por su limitación y por su producción, ¿no? Pero en el caso de Ethereum, es una red que es una empresa. Es decir, ya no es un ecosistema económico que también es empresarial como Bitcoin, pero más orientado a la parte económica, sino que Ethereum es realmente una empresa y toma decisiones en relación a la facturación, en relación a la generación de incentivos, al alineamiento de incentivos con sus tenedores de Ether, intenta mantener felices a sus validadores y siempre desde un punto de vista económico porque sabe que los incentivos se mueven por ahí y de hecho las criptomonedas se crearon, o Bitcoin originariamente se creó para servir como incentivo para la validación y la apertura de bloques dentro de la red de Bitcoin y eso pasa con todas las blockchain. Claro, una aprobación de un ETF de Ethereum, por ejemplo, pongamos el caso, el de BlackRock, supondría que BlackRock podría llegar a tener una capacidad de gobernanza si acumulara los suficientes Ethers dentro del ETF y luego los colocara en staking, que seguramente acabará haciendo eso, porque es lo que se suele hacer habitualmente, o lo que suele hacer habitualmente BlackRock, siempre busca el tener poder de gobernanza dentro de lo que es el proyecto, de lo que es la empresa. Eso podría derivar en un descontento muy fuerte por parte de la comunidad de Ethereum y podría incluso llevar a discusiones en las cuales pues, se pueda llegar a penalizar o se puedan llegar a meter reglas programadas para penalizar cualquier decisión que pueda llegar a tomar BlackRock porque está supeditado a las directrices de la SEC o a las directrices de la OFAC o a las directrices de los reguladores americanos, pero sobre todo OFAC y SEC, que son las más importantes en relación a lo que es la parte de censura de transacciones dentro de la blockchain. Y ya esto se ha estado discutiendo.
Es decir, Vitalik Buterin y el resto de la comunidad durante el 2023 han estado preocupados, e incluso hay una línea dentro de lo que es la evolución de Ethereum que se llama The Scourge, dentro de esa fase en la cual se intenta solucionar el problema de la centralización del staking, porque no se puede dejar en tan pocas manos las decisiones que se sucedan dentro de un ecosistema descentralizado como es Ethereum, y que a priori la criptomoneda se sigue considerando un utility, o se considera como que no es un producto que se tendría que aprobar por la SEC o un valor como tal, porque precisamente es una criptomoneda que está hiper descentralizada en sus manos y por tanto no hay manipulación. En el momento que entre BlackRock y que pueda tener ETF o ARK Invest, ya se produce un riesgo, ya existe, ya surge un riesgo de manipulación donde estos tenedores, estos gestores, podrían llegar a tomar decisiones que además vayan en sintonía con la OFAC, que quiera censurar ciertas transacciones, y que la misma red en un momento dado se acabe hartando y quieran hacer un hard fork o quieran hacer una bifurcación dura y empiezan a surgir problemas de coordinación y de gobernanza dentro de la red, porque no quieren entidades centralizadas acumulando muchos Ethers a través de los ETFs, ¿no? Por lo que yo creo que la aprobación del ETF de Ethereum no va a ser tan sencillo. Creo que va a haber muchos problemas. Creo que hay un riesgo importante que la SEC será capaz de, entiendo o espero que serán capaces de evaluar, y que al final, pues seguramente hasta la misma comunidad acabará intentando encontrar una forma en la que, pues si esto sucede, que haya algo de armonía, porque si no, se pueden ir al carajo, o sea, perdóname por la expresión, ¿no? Porque al final hacer la prueba de participación, hacer esa fusión que se hizo a finales de 2022, pues habría sido el mayor error de la red de Ethereum, porque claro, al final sería reconocer que el proceso de gobernanza, lo que implantaron para que fuera más sostenible la red, al final ha surgido como un error, porque ha permitido la centralización de la red. Félix, pues pendientes de Bitcoin, de sus ETFs, también de Ethereum y bueno, de lo que pueda pasar con sus ETFs, que como bien estaba apuntando Félix, pues desde luego va a haber que esperar largo y tendido. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros, como siempre, un placer. A ti, Sergio, un placer también. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos con la Semana Cripto, seguimos trayendo a los mejores expertos, ojo porque después de la publicidad tenemos a uno de los solicitantes de los ETFs que han empezado a comerciar en el día de hoy. Una breve pausa y se lo contamos. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión en esta semana, en este día histórico para Bitcoin. Precisamente vamos a contar con uno de los solicitantes, uno de los ETFs al contado de Bitcoin que han empezado a comerciar hace un poco menos de 3 horas. Tenemos a Bruno Ramos de Sousa, Head of US and Europe at Hashdex. Ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno.
Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un placer volver a tenerte por aquí en un día, como decía, ¿no? Histórico para Bitcoin, histórico también en este caso para Hashdex. Quiero que nos cuentes cómo habéis vivido estas últimas horas frenéticas, pues para todos los entusiastas de las criptomonedas y qué vamos a decir para vosotros, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lo habéis vivido y también cómo están siendo los volúmenes de estas primeras horas de cotización. Sí, no solo horas, pero semanas y meses, los últimos fueron muy intensos y bueno, estamos todos muy contentos que por fin ese drama de años y años, bueno, se encerró y tenemos ahora una nueva etapa que es de hecho el mercado de Estados Unidos, tener acceso a productos que ya tenemos en otras partes, tenemos en Europa, tenemos en Brasil, en otras regiones. Entonces es, bueno que por fin estamos en esa nueva etapa y se puede ver por, bueno, la acción a lo largo del día hasta ahora, la demanda que existía por el producto. Es algo que, bueno, que ya es negociado en muchas otras partes con volúmenes grandes y lo esperado era eso, que fuera un día récord como ya está haciendo hoy. Y demuestra, de hecho, las ganas que el inversor americano tenía por un producto de Bitcoin con esas características. Entonces, estamos todos muy contentos y ahora seguimos ahí en la carrera acompañando lo que está pasando. Volumen muy grande, pero es algo que debemos acompañar las próximas semanas y meses. Eso es un maratón más que un sprint de 100 metros, aunque, claro, hoy tenemos muy claramente BlackRock y Fidelity como los con volumen más grande. Bito también está ahí, pero hasta el fin del día, o quizás hasta mañana, no sabemos qué es, de hecho, qué son creaciones. Entonces, especialmente para Bito y para Grayscale, mucho del volumen puede ser de rescates, en verdad, o sea, más gente que vende que gente que compra. Para los otros, como son productos nuevos, sabemos que el volumen mucho de eso puede convertirse en AUM al final del día. Entonces, más solo que el volumen es checar al final del día y mañana cómo se pone el AUM y en los próximos días, porque al fin de todo lo que importa es cuánto tenemos de nuevas inversiones. Y eso es distinto del volumen, ¿verdad? Bruno, de momento lo que contábamos al principio del programa es que bueno, el volumen en los primeros 30 minutos, en la primera hora, primeras 2 horas, ha sido brutal, ha sido abismal, en torno a los 1.000 millones en los primeros 30 minutos. Cuéntanos un poco cómo ha sido el feedback, cómo ha sido la primera respuesta, pues no sé, de clientes, de inversores, un poco de la gente que ha contactado con vosotros. Decías muchas ganas, sobre todo, ¿no? En Estados Unidos, pues de poder tener un producto de ETFs de este tipo, aunque como hemos dicho en más de una ocasión, ya había ETFs de futuros, pero claro, no es lo mismo. Sí, bueno, respuesta muy fuerte, mucha gente conectándose y dando felicitaciones y todo eso. Y de hecho, lo que dije, bueno, hablé un poco más temprano con un periodista y lo que le dije es que eso es como si fuera la mayoría de Bitcoin. O sea, ahora cumplió 18 años simbólicos, como o sea, ahora es un adulto y ya está, bueno, conectado al mercado principal del mundo. Entonces es un reflejo de eso. Lo que todavía no se sabe es cuánto de ese volumen es un volumen de retail, cuánto es institucional que estaba ahí, cuánto es orgánico, por ejemplo, cuando miras a BlackRock y Fidelity, o sea, cuánto son de clientes de los dos o no, o sea, de carteras que tienen discreción para invertir o no. Entonces, eso todo es lo que vamos a descubrir a lo largo de las semanas y los meses para definir al final quién, bueno, se puso en una posición buena ahí, quién termina con más AUM y los volúmenes promedios diarios buenos. Entonces es a ver, todavía hoy es solo el primer capítulo. Es un hecho que, bueno, inédito en el mercado de ETFs, tantos issuers empezando en el mismo día y más con una expectativa tan grande con un activo. Entonces era un poco... nadie de hecho sabía lo que iba a pasar. Y ahora ya tenemos una idea cómo fue, cómo está haciendo y ya podemos, la expectativa también cuando venga el de Ether, que tiene una posibilidad buena de venir, cómo va a pasar y todo eso. Entonces es una dinámica muy interesante, pero que todo el mercado todavía está descubriendo.
Dices, estamos en los primeros pasos, en las primeras horas de estos ETFs al contado, demasiado pronto para sacar conclusiones, pero todavía hay sorpresas, hay movimientos. No sé si has llegado a conocer esta noticia, Bruno, pero Vanguard ha bloqueado a sus clientes las compras de ETFs de Bitcoin al contado. No todos son buenas noticias en el día de hoy. En este caso, bueno, pues esta empresa que no permite a sus clientes, más allá del interés que tú estabas diciendo, más allá de, bueno, de que había muchas ganas, mucha gente que quiere comprar Bitcoin en estos ETFs, pues se están encontrando también con algunos impedimentos. Sí, hay dos cosas. No es automático el trading del ETF para cuando tiene el cliente, tiene su home broker. Entonces depende un poco del banco o del broker que utiliza el cliente para tener el acceso, ¿no? Algunos todavía están cerrados, deben abrir en los próximos días. Muchas veces pasa que no lo abren para todos, abren para algunos que son los más grandes, y etcétera. Me sorprendería mucho que alguien con una casa como Vanguard tenga una restricción total por un tiempo más largo, porque eso de hecho lo que hace es poner el cliente en las manos de la competencia. Si tu cliente quiere invertir en el activo y tú no lo permitís, lo va a hacer por otro banco o por otro broker. Entonces es una lucha que, bueno, no tiene lógica. Pero eso pasa un poco del perfil de cada casa. Bueno, si tienes un banco muy conservador, son tipos de 70 años tomando la decisión, no entienden Bitcoin. Entonces eso muchas veces va a pasar. Es una dinámica que ya vimos en otros mercados. No hace ninguna diferencia para los productos o para Bitcoin, porque al final, si ya tienes una masa crítica de bancos que lo permiten, y los grandes todos en Estados Unidos lo permiten hoy, bueno, el volumen viene por una parte u otra. Entonces es de hecho no comprender lo que está pasando. Entonces bueno, esas cosas hacen parte. Entonces no me suena de hecho como mal noticia, solo un poco en 2024 eso pasar, eso es una cosa un poco vieja ya. Corremos un tupido velo, no le vamos a dar tampoco mucha repercusión a este tipo de, bueno, pues de actos, de decisiones, pero de lo que sí que se ha hablado mucho durante los últimos días es de esta guerra de tarifas que ha habido en torno a los ETFs. Ha habido muchos movimientos, ya no solo por parte de BlackRock o de Fidelity, también en Harddesk. Quiero que nos cuentes un poquito qué tarifas tenéis y también pues cómo vais a intentar captar a los clientes. Sí, nuestra tarifa está hoy un poco más alta. No puedo abrir mucho cuál es la estrategia, pero lo mejor que te puedo decir es que todo eso es muy fluido, no solo nuestra tarifa como la de los otros issuers. Entonces, hay estrategias distintas y lo que eso significa para el issuer a lo largo del tiempo. Hay clientes que prestan mucha atención en eso. Hay clientes en que eso no importa, lo que importa es la liquidez, lo que importa es, bueno, la relación que ya tiene con el issuer. Y de nuevo eso es algo que vamos a ver a lo largo de las semanas y meses, cómo a dónde el mercado se encuentra. Un punto interesante cuando miras, por ejemplo, a Grayscale manteniendo el 1.5%, lo hacen, bueno, mucho más alto que todos los otros, pero lo pueden hacer porque tienen ahí $30,000 millones y saben que van a perder, pero van a perder el IOM, pero el IOM es tan grande que lo que generan de revenues vale la pena. Entonces ahí hay otros que van súper bajo para buscar un cliente de retail en que eso haga diferencia. De realidad, bueno, manejando esos productos como lo manejamos hace muchos años, cualquier de esas tasas no hace diferencia para el inversor. Un inversor con un poquito más de instrucción no hace, porque el tema es que con la volatilidad y performance que tiene Bitcoin, si son 20, 30, 50, 60 veces, eso es lo mismo. O sea, estamos hablando de un activo que te da el 130% en un año. Entonces, ese total expense ratio un poquito más alto, un poquito más bajo, eso al final no funciona mucho más como una pieza de marketing. Entonces, es un poco eso. Y hay inversores que lo prefieren, pero hay muchos que no. Otro de los eventos clave que ha tenido lugar esta semana, Bruno, ha sido este hackeo, supuesto hackeo, bueno, cada uno que lo califique como quiera, lo que sucedió con la SEC el pasado martes, la falsa aprobación de los ETFs.
estábamos hablando al principio, ¿no?, de estas últimas horas, estas últimas semanas, estos últimos meses de locura, pero quiero saber cómo vivisteis este hackeo de SEC, esta falsa aprobación, porque, como decía, ¿no?, sobre todo las últimas horas, los últimos días han sido una auténtica locura. ¿Cómo lo vivisteis desde Hashdex y, sobre todo, no sé, qué movimientos hicisteis por parte de vuestra empresa? Porque, claro, llega ese mensaje por parte de la SEC que me imagino que empezaría la fiesta y luego, bueno, pues fue un chasco, ¿no?, unos minutos después. Sí, fue chistoso. Un socio mío, Samir, estaba en Fox News, creo. Estaba live, o sea, en el estudio, y ahí viene la noticia de la aprobación y empiezan a hablar de la aprobación, y después ya no está aprobado. Entonces, la reacción en vivo bueno, eso fue muy surreal, ¿verdad? Entonces, y la ironía de no tener el two-factor authentication ahí cuando hablan de seguridad. Entonces fue muy irónico. No llegamos a tener tiempo de celebrar, porque lo que sabemos es que incluso que fue como fue ayer, lo que esperamos era el orden en que estás ahí, está tu nombre y que está aprobado, que es lo que ahí sí llegó ayer por la noche, y incluso el link inicial de la SEC también desapareció. Pero tenemos el print, de hecho, y eso de hecho era un orden, y después un poquito lo confirmaron. Entonces, el día anterior no llegó a crear una ilusión muy grande acá adentro, incluso porque ya estábamos muy seguros de que serían aprobados. Porque estamos hablando con la SEC hace meses y meses. Entonces, esa era una sensación que todos los issuers tenían. Lo que pasó mucho en las últimas semanas fue un poco de cada issuer con su abogado, intentaba huir un poquito más, o las exchanges. Recordate que tenemos NYSE, CBOE y Nasdaq, ¿verdad? Entonces, son issuers distintos, con prospectos distintos, y entonces quería saber cómo estaba el otro, pero ya estaba muy claro que la SEC estaba tratando todos como de la misma forma, más o menos, y empujando y recibiendo los documentos todos medio que al mismo tiempo. Claro, pequeñas distinciones. Nuestro incluso es un poco distinto porque es la conversión de futuros para spot. Entonces, nuestras discusiones fueron un poco más complejas que algunos otros. No era solo un copy-paste de cualquier otro issuer. Y bueno, fue un proceso muy interesante, sobre todo después del momento en que se puso muy claro. Y eso le diría que empezó ahí el final de noviembre, de que de hecho algo estaba pasando distinto, de hecho que la cosa estaba avanzando. Algo que, bueno, viendo los comentarios, y a veces hay gente que a lo largo de los últimos meses, mucha gente como celebró BlackRock como si fuera el responsable por eso, y en absoluto no es nuestra opinión. Nos parece mucho más que la cosa que cambió todo fue la acción de Grayscale. Para no solo nuestra opinión, la opinión de todos, que son todos los issuers y todos en el mercado. Sin el resultado de la acción de Grayscale, sería una reyección otra para todos los productos, y la carta de Gary Gensler ayer lo muestra muy bien. Lo aprobó sin quererlo. Entonces hizo una crítica grande del mercado de cripto y lo aprobó por fuerza de la decisión judicial. Entonces esa cosa de ahora porque sea BlackRock viene, no, eso no hace sentido. Es mucho más que bueno que está un player grande y el mercado tradicional abrazando la clase de activos, pero no fue la cosa que cambió el resultado final. No, Bruno, pues antes de despedirte, seguimos pendientes de las últimas horas, de la actualidad. Estábamos contando este bloqueo por parte de Vanguard, pero ojo, porque no es la única. Estamos conociendo que Citi, Merrill, Edward Jones o UBS están bloqueando la entrada, o están bloqueando, en este caso, pues que sus clientes puedan comprar los ETFs de Bitcoin. ¿Cómo lo calificáis desde Hashdex? No sé si os sorprende, si no, si os esperáis movimientos de este tipo, pero muy sorprendente, ¿no? Eso lo vemos en Europa, lo vemos en muchos países. El tema es que, bueno, si tú eres un cliente de UBS en Estados Unidos, un cliente de Merrill en Estados Unidos, y no puedes comprar con ellos, vas a comprar por Robinhood, vas a comprar por Goldman, vas a comprar por Chase, por otro lado, ¿verdad? Entonces es entregar al cliente al tipo al otro lado de la calle. Entonces, eso es normal. Y como te dije, considerando el volumen de los broker dealers que están abiertos,
no hace diferencia para el producto, no hace diferencia de liquidez. Lo que sí sorprende a veces es que algunos de esos nombres están operando con los productos en el background o están ofreciendo servicios para los issuers. Pueden ser market makers, pueden ser APs, y no lo ofrecen los clientes, pero trabajan y quieren los fees ahí de los issuers. Entonces, bueno, no es la primera vez que pasa en cripto, no será la última, pero en esta oportunidad la historia está a nuestro lado y la fuerza del mercado está a nuestro lado. Entonces es una posición contraria que no hace diferencia, es una posición perdedora, de hecho. Entonces todo bien, no nos preocupe nada. Perdedora, seguro que Gary Gensler está acariciando su gato, seguro que está contento por decir que él autoriza pero que no aprueba los ETFs de Bitcoin para nada. Bruno, te damos las gracias por estar con nosotros, te deseamos mucha suerte en estos primeros días, estas primeras horas, y sobre todo te damos las gracias también por ayudar a la adopción de Bitcoin. Un placer haberte tenido por aquí, esperamos que lo hagas muy pronto con buenas noticias, Bruno. Muchas gracias. Dale, súper gracias. Un placer, muchas gracias. Pues antes de despedirnos vamos a seguir con los analistas, vamos a seguir con los expertos. Ya tenemos a Alex Ríos, fundador de Minimal Trader, para poner un poquito de luz en lo que está sucediendo en el mercado durante las últimas horas. ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, un placer tenerte por aquí en un día histórico, unas últimas horas frenéticas. Bitcoin ha llegado a 49.000, 46.000, vemos movimiento en las altcoins, sobre todo muchos fondos que están entrando a Ethereum en las últimas horas. Cuéntanos un poquito cómo has vivido esta última semana y sobre todo cómo ves estos movimientos que está viendo en Bitcoin. Mucha montaña rusa, ¿no? Mucho movimiento en el mercado. Claro. Estaba recordando las últimas veces que estuvimos platicando y viendo gráficos y eran escenarios muy diferentes a los que estamos ahora. No sé si recuerdas, estábamos en los 20, en los 15,000 y hablábamos de que el gráfico, ¿sí? Independientemente de todas las noticias y todas las cuestiones fundamentales que había en ese momento que eran muy pesimistas, ¿sí? Pues obviamente el gráfico se veía muy feo, ¿no? Pero nosotros hablábamos que era el momento en el que si teníamos que comprar y que si teníamos que empezar a posicionarnos, era en ese momento, y que si bien pudiera seguir cayendo un poquito más hacia los 12,000 o algo, pues era el momento de empezar a posicionarnos. Entonces, ahora estamos en otro escenario muy diferente porque las fundamentales están cambiando un poco, están más a nuestro favor, pero creo yo que es simplemente el inicio, ¿sí? Simplemente es el inicio de algo. Este tema de los ETFs, a ver, mucha gente espera que el resultado lo veamos ya. Mucha gente espera o quiere ver, ayer en Twitter se hablaba mucho de que, esto fue lo único que hizo Bitcoin con los ETFs, pero yo creo que realmente lo que vamos a ver, el resultado de que se haya aprobado el ETF en Bitcoin, lo vamos a ver a largo plazo, no ahorita, ¿sí? Lo vamos a estar viendo a largo plazo. La liquidez va a estar entrando, el interés en más personas, en más instituciones, y eso lo vamos a ver a largo plazo. Entonces es algo muy, muy, muy bueno, pero obviamente había mucha expectativa sobre la noticia y pues yo creo que el precio reaccionó bien. Yo creo que todo esto ya se sabía, el precio desde que estábamos en los 26 y este movimiento hacia los 46, 47 ha sido parte, sí, del fundamental del ETF, pero no lo es todo, ¿sí? En el corto plazo no espero mucho más, ¿sí? En el corto plazo, honestamente, no espero mucho más. Sí espero que las altcoins se muevan porque en los gráficos, no sé si tú me dices si quieres que compartamos gráficos, lo hago con gusto, pero en los gráficos se ve que hay muchas altcoins que todavía están en la parte baja y necesitan un poquito, ponerse un poquito más al movimiento que ha tenido Bitcoin en las últimas semanas. Y creo que Ethereum es chistoso, ¿no? Porque todo el mundo aprobaron el ETF de Bitcoin y Ethereum es el que ha estado reaccionando. Pero Ethereum también estaba un poquito relegado a comparación de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces creo que es simplemente algo natural que ha estado sucediendo en el mercado. Quítale el tema del ETF, si no hubiera sido el ETF, hubiera sido otra fundamental. Quítale el fundamental, al final el precio iba a tener que irse encaminado con un movimiento así, sobre todo pues porque veníamos de un año cayendo de más de 70% de corrección, de niveles pues muy interesantes de los 16, 15,000. Entonces,
no me extraña absolutamente para nada que esté sucediendo esto, ¿no? Que estemos donde estamos ahorita. No espero mucho más, repito. Creo que se va a tranquilizar un poquito la cosa. Vamos a empezar en una fase aburrida pronto, a espera de que empiece ahora el run del halving este año. Te damos las gracias por estar por aquí. Lo breve y bueno, 2 veces bueno, es uno de los lemas que tienen además nuestros técnicos aquí en Negocios Televisión. Así que te damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por pasarte, Alex. Gracias. Un placer. Gracias, Sergio. Bueno, pues seguimos pendientes de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Seguimos, como siempre, con la mejor programación. Enseguida comienza Token City, aquí en Negocios Televisión.